En el tercer octeto, si tenemos, en el caso teníamos de la dirección de red, teníamos 0, comenzábamos en 0, ¿verdad? Y cada tercer octeto, cada dígito son 256, si no me equivoco. Entonces, por eso al final la última IP utilizable es .4.254. Y al broadcast le sumé la última, una dirección, después de la última IP utilizable. No sé si está bien, pero creo que algo así entendí. Es que el broadcast utiliza la sumatoria de la segunda. Por ejemplo, si usted tiene una subred, por ejemplo, que termina en 0, ¿verdad? La subred siempre se va a utilizar la segunda, estimado, la primera, por decirlo así, la sumatoria. Por ejemplo, yo tuviera una IP 192.190.0.0, ¿verdad? Y como su red número 2 tendría yo 192.190.0.64, por ejemplo. En el broadcast sería 192.90.0.63. Una menos. No sé si está erróneo el dato, ¿verdad? Y en la segunda sería 192.190.0.127. Por los saltos, ¿verdad? Que eran de 64. Así tengo yo entendido, pero no sé, ¿verdad? Si ya este método ya es más distinto. Lick, yo pensaba que en este ejercicio se hacía con otra categoría de direcciones IP. Yo lo intenté hacer, pero con la categoría B, porque los dos solicitados son 1000 en la primera, ¿verdad? Entonces, allá no podríamos utilizar la categoría C. No sé si así es. Pero la IP, si usted se fija en los rangos, es clase C, estimado. Pero la clase C no se podría utilizar porque el máximo de host, no sé si son 500 y algo, entonces no podríamos en ese caso, según tengo entendido, ¿verdad? Sí, partiendo de esa premisa, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí, miren, es que lo que pasa es que por eso pusimos 00, pero la máscara pleca 22 estaba proporcionada, pero en la fórmula de host, yo les dije que apuntaran aquí los pasos, y uno de los pasos, ¿cuál es la diferencia entre el planteamiento de sus redes, ¿verdad? 2 a la n, que era la fórmula, la primera fórmula que vimos, que nosotros le sumábamos, ¿verdad? Le sumábamos los bits prestados, ¿correcto? ¿Va? Para ver el número de subredes que nosotros íbamos a sacar. Ahí sí cabe también el planteamiento de la subred que nosotros vamos a poner. Si es clase A, B o C. En esta también, pero si ustedes ven, por eso está en la subred 00, ¿verdad? Aunque es una clase C, como la máscara va a variar, entonces yo puedo utilizarla sin ningún problema. Ahora bien, no tengo que, a diferencia de la primera fórmula donde buscábamos sus redes, aquí les decía yo, no sumamos bits, sino que lo restábamos a una máscara completa de 32. Por eso en el ejercicio yo les ponía 32 menos 4, 32 menos 8. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, por ejemplo, el compañero él dijo algo. La primera subred yo la elevé 2 a la 10 menos 2, ¿verdad? Que le dio 1022. ¿Correcto? Y esos son los hosts requeridos o encontrados. ¿Qué le puso ahí? Encontrados, le puso él. Los que le solicitan son 1000. Y los que él encontró elevando a la 10 bits prestados, entonces hizo la fórmula y le dio 1022, ¿verdad? O sea, 2 a la 10 menos 2, 1022. Ahora bien, esos 10 bits, así como repetimos en el ejercicio anterior, que yo me imagino estaban apuntando ustedes en el Excel que estábamos haciendo y en el Packet Tracer, era que yo restaba 32 menos tanto, 32 menos tanto. Entonces aquí lo primero que él tenía que haber hecho es 32 menos ¿qué? Menos 10, ¿verdad? Y le daba una pleca 22, que es la que tiene ahí, pero esa pleca 22 va en su primera máscara de su red, que es en la primera subred de 1000 hosts, ¿verdad? Y ahí la tiene él como pleca 22.
¿verdad? Ok. ¿Cuáles son el siguiente paso? Una vez que ya defino eso, ¿verdad? O sea que aquí pongan ustedes que es indistinto la máscara que ellos tengan, indistinto si es una clase A, B o C. Yo siempre voy a restar 32, que es una máscara completa, menos los bits prestados, porque voy de derecha a izquierda, restando, no sumando, vuelvo a repetir, no sumando como la primera fórmula. Esa es la diferencia que tienen que establecer, en primer lugar. Luego, los saltos es lo mismo, ¿verdad? Los saltos es lo mismo porque es lo que me resta. Yo voy a ver lo que me queda en la máscara y esos bits restantes de mi máscara, del lado derecho, ese 0 que se incluye ahí y parte del 252, ¿verdad? Esos son digamos en este caso, la sumatoria o la resta de todos esos bits que yo quité prestados. Entonces me da mi salto. ¿De dónde puedo sacar mi salto? También del número de total de la fórmula, así como lo hacíamos, en esta parte sí lo podemos hacer como en la primera fórmula, que nosotros o multiplicamos los bits que están en 0, o podemos tomar la cantidad de hosts y dividirla. En este caso, como es un número grande, lo podemos hacer entre 1024 antes del menos 2, o sea, los 1024 hosts puros entre 256. ¿Cuántas veces cabe 256? Que son la cantidad de hosts que yo estoy quitando en 1024. 4. 4 veces, ¿va? Entonces mi salto va a ser igual a 4. Ahí puedo obtener un número ya definido. 256, recuerden que es el número que va entre 0, la cantidad, ¿verdad? Que pueden existir, incluyendo red, incluyendo broadcast, la cantidad de IP que pueden existir en ese octeto. Entonces, de 0 a 255 hay 256. Entonces yo divido 1024 en 256 y me da igual a 4, me da un número entero. Ese 4 son las veces que yo, vuelvo a repetir, que caben, ¿verdad? 256 y que me da 1024. Son los 1000. O sea, que son los incrementos de su red. Son los incrementos, son la parte que yo tengo restante, que es lo mismo que estábamos haciendo, nada más que aquí cambia porque el número aumentó, ¿va? Como ustedes pueden ver, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el salto que yo tengo? El salto que yo tengo es de 4, aquí él lo puso de 5 por alguna razón, pero realmente de la primera subred, que es la de red de 1000 hosts, yo tengo un salto de 4, no de 5. ¿Ya? O sea, yo aquí llegaría hasta 3.255. La última IP utilizable sería 3.254. ¿Verdad? Y la siguiente subred de 500 comenzaría en 4.0. Ese es el cambio que tienen que hacer ustedes ahí. Si alguien está tomándole fotos o algo, no les sirve, mejor cópienlo y hagan las correcciones, ¿verdad? Correctas de este ejercicio. Entonces, repito, la siguiente subred sería 4. Ahora, aquí tenemos el siguiente cálculo, que sería en base a 500. Entonces, él hizo 2 a la 9, ¿verdad? Si no me equivoco. Y dijo 2 a la 9, entonces el exponencial que yo tengo aquí, bueno, 2 a la 9, ¿cuánto me da? Menos 2. 510, ¿cierto? 512. 2 a la 9 menos 2, 510. Ah, sí, ahí sí. Sí, es que, miren, son dos números, en esos resultados son varios números que hay que ver. Primero el exponencial, porque es con el que yo voy a restar el total de 32 menos los bits prestados, ¿verdad? Es el exponencial, y eso me va a dar mi máscara, que es importante saberlo. Y antes del menos 2, que es 512, pero ya restándole el menos 2, 510, ¿va? Porque puede haber un caso en que yo les pida, por ejemplo, 512. ¿Qué hubiera pasado ahí si en vez de 500 yo hubiera puesto 512? ¿O nos hubiéramos quedado con 510 o hubieran tenido que elevar al siguiente?
Yo creo que ahí nos tenemos que quedar. No, porque la fórmula nosotros dijimos que es igual o mayor. Si en los hosts solicitados yo le hubiera puesto 512, No hubiera quedado la del broadcast y la del IPR. exacto. Dice Isaac que quiere otro repaso. Miren, el problema aquí es que el nivel de la clase creo que cada día va peor. Yo voy a pedir que esta clase, bueno, me la den en el siguiente periodo más temprano, y dos, que vayamos a la universidad, porque creo que así pienso que cada día se está degradando y no ponemos atención, no captamos, no tratamos de hacer los ejercicios. Porque aquí el compañero le está entendiendo porque lo hizo mal o Fernando, pero le está entendiendo qué es lo que hay que corregir, ¿verdad? Sí, ya lo estoy cambiando ya. Porque Ajá. solo es el salto, porque yo no incluí el 0, entonces por eso le puse 5. Ajá, Digo una entonces consulta. Fernando está corrigiendo y está entendiendo qué es lo que hay que corregir porque lo realizó, pero este ejercicio, Isaac, por ejemplo, no es de que, no se trata de, es que no le entendimos a lo que usted dijo anteriormente. Ajá, y cuando yo pregunté el jueves, nadie dijo nada, todo el mundo me dijo, bueno, por lo menos todo el mundo asintió ahí, varios me dijeron, sí, sí le entiendo, sí le entiendo. Ajá, entonces el detalle no está en, yo se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a hacer, pero aquí el nivel de la clase va bajando exorbitantemente y nos estamos atrasando en lugar de hacer más ejercicio, porque quiere decir que nadie intentó hacer más ejercicio, y si nadie intentó hacer más ejercicio, vuelvo a repetir, ustedes pueden ver 10 ejercicios por alguien que sepa mejor que yo subnetear en YouTube, puede estar el Albert Einstein ahí enseñándoles. Pero si ustedes no agarran el ejercicio y lo tratan de resolver y encontrar dónde es que están sus bemoles o sus baches, no me porque a este punto, Isaac, tenía que decirme usted, es que yo no le entiendo por qué tengo que restarle a 32 menos puntos exactos, ¿me entiende? Pero el ejercicio en sí, por lo menos plantearlo, así como hizo Fernando, tuvo que haberlo planteado. Es decir, el primer paso es ordenar. ¿Verdad? Pero ahorita, si alguien está enchivolado completamente es porque ni siquiera copió el ejercicio. José tiene la mano levantada, dígame. Dixie, quería preguntarle, ¿este ejercicio se puede hacer con la categoría B? Porque bueno, así lo hice yo y quería confirmar a ver si se puede hacer de esa forma o estoy mal. Porque sí, lo que explicó ahorita, con lo que llevo, sí es un poco de lógica. Pero sí quería saber si se puede hacer con la categoría B, que sería la de 172.16. Sí, es que se puede hacer, José, pero acuérdense que una premisa que yo di fue que aquí no es lo mismo que sus redes. En sus redes nosotros nos centrábamos bastante en lo que era clase A, clase B y clase C, ¿verdad? ¿Por qué nos centrábamos ahí? Porque sumábamos a esas clases los bits prestados. Pero aquí se borra eso y partimos de cero. ¿Por qué? Porque siempre estamos con una máscara completa de 32 y le restamos. Allá le sumábamos, aquí le restamos. ¿Verdad? Ah, ya comprendo, sí, sí. Ahora bien, entonces, por ejemplo, si Isaac me está diciendo que repite esta parte, quiere decir que los primeros ejercicios tampoco los hizo. Y no le entiende porque es la bola de nieve que yo le explicaba. Si a esto no le entendió, quiere decir que lo anterior, entonces hay que volver a explicar lo anterior y perdemos otro día. ¿Verdad? Tiene la mano, sigue con la mano levantada, vamos a ver quiénes tienen la mano levantada. Julio César tiene la mano levantada, dígame. Buenas noches, licenciado. También quería comentarle que ese ejercicio también lo hice. No sé si se lo puedo enseñar. Ah, bueno, dele.
Si quiere, entonces, Fernando, ¿verdad? Ya va viendo usted que más o menos con ese puede ir haciendo las correcciones ahí, ¿verdad? Sí, Lick, ya le envié el grupo de Teams a ver si así era la corrección. Ok. Mire, trate de... Envíenmelo a mí, porque si no los demás no lo van a hacer. Bueno, ya lo envió al Teams, está bien. Pero los demás tienen que hacerlo, no solamente copiarlo, tratar de hacerlo. ¿Va? En cero, como que no lo están viendo, porque un ejercicio copiarlo no sirve de nada. No sabemos si está bueno Sí, o malo. es de hacerlo y luego solamente verificarlos. Exacto, exacto, José, correcto. Y Julio quería presentar, dijo, va. Está viendo la pantalla, Lick. Sí, perfecto. Ah, bueno, está bien. Aquí estamos con el siguiente, con el mismo ejercicio, ¿verdad? Y vamos bien ahí, ¿verdad? 2 a las 10, 1024 menos 2, ¿verdad? 1022 igual. Uh-huh. A la par puede ir ya usted sacando la máscara, ¿verdad? Que solo para representarlo sería 32 menos 10 igual a 22. Entonces tenemos una pleca 22, que es la máscara que tenemos allá, ¿verdad? Pleca 22 ya sabemos todos que es abreviado, son los 22 bits que hay de derecha a izquierda, ¿verdad? Esa parte sí la entendemos. Y Julio, podemos ir explicando para que el compañero, por ejemplo, Isaac, y que los demás que no le dice, Isaac habló por varios que dicen que no la entienden. Entonces, podemos irles explicando, Julio, así para que también de paso usted, porque en la explicación usted va repasando y usted le va entendiendo mejor. Sí, Lick. Bueno, primeramente, usted ya nos había ordenado lo que son las subredes de manera descendente. Sería desde 1000 la subred 3 y la última serían solamente 2 hosts. Entonces, bueno, primeramente el cuadro para poder irnos guiando mejor y colocamos las subredes en orden. Nos dan lo que es la dirección IP 192.168.0.0. Entonces, yo lo que hice aquí fue dividirlo para poder calcular el total de host que hay en esa subred, ya que había que dar el salto. Por ejemplo, aquí en 192.168.0.0 solo cabrían 255. Luego se pasa a lo que es al punto 0 hasta 255, pero aquí en realidad hay 256 hosts, porque usa el 1.0 también y hasta el 255. Entonces, el total de hosts, si sumamos todo esto, nos da un total de 1022 hosts, que serían los utilizables, perdón, y los de IP red y los de broadcast son los que no se utilizan. Entonces aquí, siguiendo los pasos, entonces la IP de red, luego las IP útiles, que ese cálculo aquí está hecho. Miren qué bonito perdón, Julio, qué bonito lo sacó Julio, lo hizo también el entendimiento, ¿verdad? De cómo él lo iba a desarrollar. Observen, yo les dije, podemos agarrar de la fórmula que nos daba 1024 y dividirlo entre 256 y eso nos da igual a 4. Ese 4 es el 4 que le está dando aquí a Julio desde la red 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que tiene ahí arriba, miren, en la subred 4, dice, comienza él de 4.0. ¿De dónde la sacó Julio? La sacó de haber hecho la sumatoria de sus 1022 hosts que tiene aquí en amarillito, observen, y haberlo sumado. Y él dijo, en estas redes voy a llegar hasta 3.255. Observen, es otra manera también de, ¿verdad?, de entenderle y de sacarle, pues,
la forma en como él le entendió. Y yo le puedo dar la fórmula rapidita también, ¿verdad? Que es la división que yo le doy. 1024 entre 256 nos da ese salto que tenemos ahí de 4. Y ese 4 no lo ponemos en el primer octeto, sino que lo paseamos en el siguiente octeto. ¿Por qué? Porque el siguiente octeto, según la máscara, es el octeto afectado, ese 252, entonces lo pasamos a ese lugar. Igual, Julio lo tiene aquí, ¿ve? En incrementos. Entonces él va viendo que si en la primera es 1, este 1 se va transformando en 2 en la siguiente para poderle ofrecer esos otros hosts y en 3 y así. Desde 0 a 1, 2, 3 y así hasta llegar a 1022, como él lo tiene aquí. Pero es una cuestión de ponerse así como él lo puso. Esa parte sí, ¿verdad, Julio? Usted veo que le entiende perfectamente porque lo realizó y se mira en la ejecución ahí, ¿verdad? Sí, Sí, siga. sí, está bien. Bueno, entonces la primera subred, vemos que ahí está el total de host y la máscara, para poder sacar la máscara, una máscara llena que sería de 32 menos 10, que sería el exponente de esta subred 3. Y aquí está también de manera pues más explicada de cómo saqué la máscara. Luego, como lo había dicho el licenciado, así. Perdón, Julio. Entonces, si quiere, dejemos, porque ya explicó usted lo de los bits que tiene aquí. Vamos a ver, en ese primer paso, ordenamos, sacamos el exponente, tenemos el exponencial, restamos, sacamos los altos, sacamos la máscara y los bits, ¿verdad? Y también tenemos la pleca, que es la forma abreviada de describir la máscara. Tenemos la máscara en 3, mire, aquí Julio la sacó bien bonito esto. Lo sacó en decimales, lo sacó en binarios y lo abrevió en las plecas. Vamos a ver, hasta ahí estamos haciendo como un repaso de todo. ¿Quién no le entendió o quién más? Yo no sé si Franklin tiene una pregunta asociada a esto ahorita. Sí, bueno, yo le entiendo todo, salvo por la máscara cuando, por ejemplo, el exponente es mayor a 8. No sabría cómo sacarla. O sea, el pleca 22, pleca 23, yo sé de dónde salen. Pero, por ejemplo, ese 252, no sé de dónde sale. El 254, y ahí me corrige si estoy mal con mi análisis. Por ejemplo, vaya, de 24, pues le quitamos una, pleca 23. Entonces, 255 menos 1, 254. Pero ahora el pleca 22 le habíamos quitado 2 y 255 menos 2 es 253, pero ahí ponen 252. Entonces, no sé si está bien como yo lo estoy analizando o es de otra manera que se saca. Ok, Franklin. Observe el binario que tenemos nosotros acá. Por eso es que Julio lo explica en binario, porque es otra fórmula. Y yo me tomaba el tiempo de poner un montón de ceros y unos por eso mismo. Observe que tenemos a la izquierda un montón de ceros, pero llegado a ese octeto de 252, tenemos los primeros cifras o binarios del octeto son ceros, ¿verdad? Y los demás son unos. Y como hicimos en los primeros ejercicios, igual para sacar una máscara, usted tiene que saber que la primera posición de ese binario, de ese octeto, ¿verdad? O sea, el primer cero que tenemos a la derecha de ese octeto de 252 es 2 a la 0, que es igual a 1, ¿verdad? 2 a la Sí. 0 igual a 1. El siguiente es 2 a la 1 igual a 2. Si sumamos 1 y 2, ¿cuánto es? O sea, 2 a la 0 es igual a 1 y 2 a la 1 igual a 2. ¿Cuánto es la suma de ambos? Sería 3 y luego le resta 3. el 255. Sería Y si le resta a usted un 255, que como tenemos en el otro lado, tenemos máscara llena, que es 255, y usted le resta 3, le queda el 252. Ya entendí. O viceversa, ¿verdad? Porque yo también lo había entendido al revés, por así decirlo. O sea, multiplicar los bits que están activos en 1, cada quien tiene un exponente y al También, final si lo sumamos, pues me va a dar 252. también. Súmelos. Sí, ahorita. Vemos que Franklin
¿Alguien más por mientras? A ver si tiene una duda hasta aquí. Isaac, que estaba diciendo que explicáramos otra vez. Sí, ya me dio like, que sería de 2 a la 7, nos vamos para atrás hasta 2 a la 2. Y la suma de todo eso es 252. Sí, correcto. ¿Sí? Esa es la comprobación. Usted puede sacarlo por acá o puede sacarlo por el otro lado, como quiera. Y la matemática, como dicen, es exacta, ¿verdad? Y no tiene que fallar. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más, chicos? Antes de que Julio nos siga explicando. Lo demás es la misma explicación, solo que nos cambian peras por manzanas, ¿verdad, Julio? Y por mínimo, pero de ahí es como el mismo juego, Entonces hay que acostumbrar a la mente, lo único que hay ciertos pequeños cambios, pero son cifras nada más. No es que se cambia el juego. El juego sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguien más preguntas. Franklin puede bajar la mano para que a ver si alguien más levanta la mano, pues ahí estamos pendientes. Y adelante, Julio, síganos explicando, por favor, y gracias. Bueno, entonces, luego de haber sacado la máscara, vemos que la IP de broadcast es 3.255. Entonces, esto, aquí está lo que dice el leak, lo que es el salto, que sería 4.0. Luego, para la subred 4 también hice el mismo cálculo aquí de 4.0, y las IP útiles serían de la 4.1 hasta la 255. Y aquí me obliga otra vez a pasarme a 5.0, pero aquí ya no llego hasta 255, sino que hasta 254, porque 5.255 es la IP de broadcast. Entonces el total de host entre estas IPs es de 510. Luego, esos mismos cálculos que están en la parte de abajo los voy colocando acá en el cuadro y podemos ver 4.1 hasta las 5.254, y la IP de broadcast sería 5.255, y la máscara, que el mismo procedimiento, 32 menos el exponente, que sería 32 menos 9. Luego, como estamos en 5.255, pasamos a 6.0. Entonces, en la subred 5, vemos que solo requiere 200 hosts, pero aquí cabrían 254. Entonces, 6.1 a 254, y la IP de broadcast 6.255, y la máscara lo mismo, 32 menos 8, y esa sería nuestra máscara. Aquí, como saben, desde 0 hasta 255 hay 256 posibles. Entonces aquí nos obliga a pasarnos al 7.0. Y en IP útiles para la subred 1, entonces solo ocupamos 100 para 126 hosts de IP útiles. Entonces iría del 7.1 hasta la 7.126, la IP del broadcast 7.127 y la máscara. Entonces aquí en el IP del broadcast podemos ver que aquí ya no incrementamos lo que sería donde está el 7 puntos, sino que de 127 pasaríamos a 128, porque ahí aún caben lo que serían espacio para los hosts. Entonces 128, las IP útiles pueden ser de 129 hasta 142, y la IP del broadcast sería 143, y la máscara. Luego de siempre en este caso yo me fui guiando por el IP del broadcast para poder saber cuál es la siguiente IP de red. Entonces, de 143, la última subred, la subred 0, que solo serían 2 hosts, sería 7.144. Las IP útiles o posibles sería las 145, 146 y la IP de broadcast. Aquí puedo comprobarlo fácilmente que de aquí a aquí habrían 4 hosts, del 144 al 147.
contando el 144. Pero las IP útiles, restándoles menos 2, es aquí donde se aplica el 145 y 146. Y la máscara, que creo que es lo más fácil sacarlo. De ahí solamente el... Excelente, gracias Julio. Y déjelo ahí un ratito para que si tienen más dudas los compañeros, en ese ejercicio licenciado, podemos sacar todas las dudas. yo, licenciado, tengo una consulta. Quiero saber si entendí bien la parte donde hace los saltos de las IP de las redes. Por ejemplo, en la SREP 3 y en la 4, que salta del 0 al 4, quiero corroborar si es porque hay 1000 hosts y entonces llega a 255 en el último 0 y por eso después cambia al 1 y así respectivamente hasta llegar al 4 y por eso va cambiando esa parte. Sí, usted se refiere a la suma del salto en ese octeto. Ajá. Sí, porque a veces, ¿verdad? Ese 4, ustedes lo suman, alguna gente comete el error de sumárselo a 168 o se lo suman al primer octeto, no saben dónde ponerlo. Ese 4 yo siempre, bueno, Julio hizo algo ahí que ustedes deben de notar abajo. Él fue siguiendo la secuencia de la sumatoria de cada octeto e incrementándolo a 1, a 2, a 3, bueno, desde 0, 0, 1, 2, 3, como les mencioné. Pero otra manera de identificar dónde es que yo voy a hacer ese salto, dónde es que lo voy a sumar, porque antes lo estamos sumando al primer octeto, ¿va? En los otros ejercicios. Normalmente nosotros lo sumamos al primer octeto. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo que fijarme, acuérdense que nosotros sacamos primero la máscara. La máscara es importante porque también puedo sacar el salto. Pero ¿de dónde saco ese salto? Vean ustedes ese 252. Ese 252 de 0 a 256, esta es otra manera de sacarlo. Si yo de 0 a 255 sé que hay 256 direcciones, incluyendo IP y broadcast, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo hacer también 256 menos 252. ¿A qué me da igual? A 4. ¿A dónde voy a sumar ese 4? En este octeto. ¿De acuerdo? ¿Entendieron, chicos? No entendí muy bien, licenciado. Si lo repite, por favor. Márqueme esa máscara 252. Ese octeto, porfa, en amarillito. Si me lo puede. Por números, si los ponemos en rojo. Okay. Ahí, sí. Ajá, y ese es el octeto, ¿no? Observe bien. Si yo sé que yo quiero sacar el salto, o sea, mi salto es cuántas direcciones de host van a complementar mi red, ¿verdad? Por completo. Yo sé que en cada octeto, he mencionado siempre, en cada octeto de una IP, o sea, una IP está complementada por 4 octetos, ¿va? Dijimos. Y en cada octeto, ¿verdad? De esta IP, dijimos, hay un número decimal entre 0 y 255. Entre 0 y 255 hay 256 direcciones, ¿sí o no? Sí. Sí. Ok, entonces, si yo tengo un 252 y yo digo 256 porque hay 256 direcciones y le resto 252, ¿cuánto me da? 4. ¿Es plausible entonces que ese 4 sea el 4 que yo esté poniendo abajo? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, Sí. es una forma lógica de ver cuánto es el rango que a mí me resta de direcciones para ponerle ese número abajo a la siguiente dirección. Es la diferencia. La otra es lo que hice Julio, que lo fue haciendo paso por paso. Y la otra es
haciendo los 1000, me puedo ir al cálculo de los 1024 que tiene Julio arriba, ¿verdad, Julio? Sí, arriba lo tenía, ¿verdad? Los 1024, miren. O sea, Julio tiene 1022, pero antes del menos 2, Julio tiene 1024. Y esos 1024 los puedo dividir entre los mismos 256. Porque, ¿qué les dije yo? ¿Cuántas veces cabe 256 en 1024? Ustedes me dieron 4. Entonces es lo mismo, son las 4 veces que caben, que son los hosts que yo ocupo para esa subred. Y entonces ese 4, 1024 entre 256, anótenlo. Me imagino que lo están anotando, este formato, cómo sacar la división y el salto, o hacerlo también en el octeto de la máscara, ¿verdad? Así como les enseñé primero. Entonces ustedes dicen, 1024 entre 256 cabe 4 veces. Ese 4 es el que está puesto ahí, que puso Julio en la siguiente subred, que es la subred 4, la de 500 hosts. Parto de ahí, ¿verdad? Porque entonces ese es mi límite. Ya sé que voy a tener las 1024 direcciones aquí arriba en mi primera subred, que es la subred 3, ¿verdad? Ok, entonces, licenciado, solo para corroborar, entonces, por ejemplo, para cuando sacó el 6.8 para la subred 5, en este caso sería 256 menos 254, quedaría 2 y ese 2 se lo sumamos al 4 para llegar al 6.0. Correcto. Y después hay un 1 ahí. Si usted nota en las IP de red de Julio, ya ahí se nota que en la primera sumó 4, en la siguiente sumó 2 más 4, 6, en la siguiente sumó 6 más 1 para que sea igual a 1. ¿Por qué sumó, por ejemplo, 1? Porque vea usted lo que le están pidiendo ahí, le están pidiendo 202 y él lo hizo por ese exponencial exactamente, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciado. Listo. ¿Quién más tiene consultas, dudas acerca de esto? Lo mejor, chicos, es que hagan el ejercicio, lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a repetir, lo vuelvan a repetir. Porque la mente, vuelvo a repetir, es bien y le juega unas ideas que le van por otro lado. Y la única manera de sacarlo es haciéndolo el ejercicio hasta que uno ya queda sabido que así es y que así tiene que ser y que la matemática es exacta y no tiene que fallar. Aquí no les puede saltar por otro lado, aquí no les puede faltar un IP, aquí no le pueden sumar en otro lado del octeto porque si no les va a salir puesto malo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Miren qué ordenadito queda esto, ¿eh? Queda en una secuencia. Si el único orden que cambiamos aquí fue el requerimiento, ¿va? Que no queda según su red 0, 1, 2, 3, no, porque fue lo único que yo les dije. Lo primero es ordenar. Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora. Aquí lo que queda, ¿verdad?, de parte de ustedes es que si el fin de semana no hicieron y no repasaron ejercicios, hagan. Y háganlo de sus redes. Y hagan estos dos que hemos estado haciendo y repitiendo. Que si no, no vamos a poder avanzar hacia el planteamiento de los ejercicios, hacia la tarea, porque también les voy a dejar una tarea de varios ejercicios que necesito que las hagan también para que repasen más. Y luego implementarlo en un paquete tracer, o sea, a la vida real. Y ver que esto realmente funciona, ¿verdad? Bueno, buenas noches entonces y nos vemos mañana con los ejercicios. Alguien más que me los presente, ¿verdad? Además de Julio, Fernando ya los presentó. Fernando va a hacer las correcciones, no importa que uno falle, pero lo importante es corregirlo. Listo, entonces, buenas noches y nos vemos mañana, muchachos. Buenas noches. Noches. Listo.